Gracias por estar en Luxor Tech. Y está circulando imágenes de una tecnología completamente extraña que está surcando los cielos y que nos está escaneando. Vamos con las imágenes. Como pueden ver a continuación, tenemos estas imágenes impactantes de un ovni o un objeto volador no identificado que tira un haz de luz tipo espátula que va escaneando con una luz verde intensa toda el área que está recorriendo. Esto está sucediendo, hay un sistema de escaneo que estamos observando. Estos fenómenos ahora sí se han complicado un poco porque esto me recuerda a algo que les voy a mostrar. Observen este video también. ¿Qué les parece? ¿No les recuerda a esa película de El Terminator, donde salían estas naves escaneando para ver si había alguna especie de vida para entonces aniquilarla? ¿Será que estos objetos voladores que están escaneando están buscando algo que nosotros desconocemos? Algo que puede estar metido en las profundidades de la Tierra y que solo ellos saben, para entonces enviar quizás algún impulso electromagnético que no afecta a los humanos, pero que sí afecta a esa especie en particular. Ya usted sabe a cuál me estoy refiriendo. Si esto es así, estamos viviendo entonces una guerra invisible que para nuestros ojos parece como una catástrofe, porque estamos observando estos incendios que están sucediendo en San Francisco. Y quiero decirles, tengo la información sobre ese tema y viene directamente de la fuente. Hay mucha energía aprisionada que tiene que ser liberada a través del fuego, no hay de otra. Se requiere el elemento fuego que transmuta, consuma, disuelva todo electrón aprisionado, toda causa no liberada, toda maldad. Y quiero decirte que este fuego ha venido del cielo para transmutar toda causa, núcleo, récord y memoria de cualquier actividad destructiva, negativa, egoísta que pueda haber existido en ese sitio. Como siempre les digo, la verdad va a salir. Vamos a ver qué historias nos quieren proyectar ahora en relación con este asunto del fuego. Me han informado que esto no termina aquí, que muchas ciudades van a ser limpiadas con este fuego. Pelen el ojo, cuando comiencen a observar esto en otros lugares, ya saben por dónde viene el asunto. Esto no lo está provocando el cabal, esta es una limpieza que viene directo de la fuente para transmutar toda energía negativa que pueda existir en esa zona. Una vez pulverizada esa zona, esas energías aprisionadas serán liberadas. ¿Recuerdan Sodoma y Gomorra? Bueno, también fue limpiada por fuego. Ellos no van a detenerse y van a limpiar a toda la tierra, van a sacar toda maldad. Todo mal va a ser disuelto, así sea por fuego o por agua. Esto ya inició. Por lo tanto, te pido que mantengas la calma, que te quedes tranquilo, no te desesperes. Trata de conseguir productos enlatados, víveres, botellas de agua, granos, conservas. Trata de conseguir todos los alimentos que puedas, que puedan durarte aproximadamente más de 3 semanas. Porque cuando venga el apagón del internet, vamos a estar completamente desconectados. No vamos a tener acceso a ningún tipo de información por más de 3 semanas. Entonces es importante que tengas algo de reserva, algo de efectivo también, porque si vas a ir a un pequeño supermercado, va a ser necesario que puedas pagar. Si puedes ir creando alguna línea de crédito con algún paisanito, algún chino, como le decimos aquí en Panamá, o algún market de alguna pequeña tienda, para que cuando esto suceda ya tengas un buen crédito creado, vale la pena que lo vayas haciendo desde ya. Empieza a hablar con el dueño de la tienda: mira, te puedo pagar esto al crédito, dame 3 días, y ahí vas poco a poco para que ganes confianza y tengas esa opción en tal caso de que no haya efectivo. Porque una vez que los sistemas se apaguen, tarjetas de crédito, sistemas de transferencias bancarias, todo lo que conocemos para mover el dinero digital va a estar completamente desconectado. Entonces no vamos a tener forma de poder dar dinero a alguien. Tendríamos entonces que recurrir al canje.
y para eso se requiere de la confianza. Por eso es muy importante que puedas tener esta confianza con la persona que te suple tus alimentos para ver si te puede dar algo de crédito ahora que las cosas están tranquilas en tu país. Porque créanme, cuando esto se dé, nos va a agarrar a todos de sorpresa porque no sabemos en qué momento, ni la fecha, ni la hora exacta. Lo que sí les puedo decir es que estamos mucho más cerca de que esto suceda a cuando esta información comenzó a darse hace años. Vamos entonces por una buena ruta. El Fulo del Norte está a punto de adquirir el mando y créanme que pueden pasar muchas cosas en estos días porque el cabal no se va a dejar. Ellos están desesperados como una feroz fiera que está herida y lo que ve a su alrededor lo va a destruir. Así que tenemos que quedarnos en calma, tranquilos y tratar de subir la vibración lo más que puedan. Traten de hacer sus meditaciones, traten de estar en ambientes tranquilos. Si es necesario que vayas a la naturaleza y estés un rato allí observando los árboles, los pajaritos, observando las ardillas, todo a tu alrededor es necesario. Pero si necesitas ir a la playa para sentir el agua en tus pies, ver un atardecer, porque necesitas dentro de ti esa paz, necesitas calmar cualquier ira, cualquier desesperación, es bueno que lo hagas. El contacto con la naturaleza es importante. Si tú lo necesitas, busca estos santuarios, porque allí está Dios vivo y presente. Lo otro es que te conectes con frecuencias que te puedan elevar vibracionalmente. Hay muchas en YouTube y vale la pena que se puedan sintonizar con estas frecuencias. Lo otro que te puede ayudar a elevar tu vibración es buscar literatura que hable sobre el gran conocimiento, información que te pueda despertar la mente. Ver algunos que otros videos te puede ayudar mucho también. Escuchar la voz de personas que te pueden elevar tu frecuencia. Traten de desconectarse de la caja negra, de estos noticieros, de estas telenovelas. Todo eso te baja la frecuencia. Y tú dirás, oye, pero las telenovelas también. Claro que sí, porque están hechas para eso, para moverte las emociones y llevarte a condiciones y situaciones ficticias, pero que tu subconsciente no las ve así. Traten de no ver telenovelas ni noticias. Observen documentales, cosas que le eleven el conocimiento. Traten de, en la medida que puedan, buscar la luz y aléjense de todo lo que es conflicto, pelea, lucha, porque eso te baja la vibración. De tal forma que cuando vengan estos cambios, te encuentren con una vibración mínimo de un 51% para que tú puedas entonces pasar a una nueva etapa. Bueno, chicos y chicas, le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Será que nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias.